Capítulo 16. La señal de Jonás. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús les contestó: por la tarde ustedes dicen, va a ser buen clima porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significan, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. La levadura de los líderes religiosos. Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que se le dieron a las 5,000 personas? ¿Tampoco se acuerdan de que ustedes llevaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 7,000 personas? ¿No recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué no lo entienden? Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Entonces Jesús le advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Jesús habla de su muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Capítulo 17. Jesús con Moisés y Elías. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí.
Si quieres hago 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió, y desde la nube se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, con el que estoy muy contento. Escúchenlo. Cuando los seguidores oyeron esto, se asustaron tanto que cayeron al suelo. Entonces Jesús vino, los tocó y dijo: Levántense y no tengan miedo. Los seguidores miraron para todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó: No le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces los seguidores le preguntaron: ¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Jesús les contestó: Tienen razón cuando dicen que Elías va a venir y pondrá todo en orden. Pero yo les digo que Elías ya vino. No lo reconocieron e hicieron lo que quisieron con él. De esa misma manera van a hacer sufrir al Hijo del Hombre. Entonces sus seguidores comprendieron que él estaba diciendo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarlo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos y pervertidos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho para acá. Entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano desde ese día. Después, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: Esto fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Jesús habla otra vez de su muerte. Cuando Jesús volvió con sus seguidores a Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Los seguidores se pusieron muy tristes. Jesús enseña sobre el pago de impuestos. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le respondió que sí y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo: ¿Tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió: Los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo: ¿Es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos? Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago y pesca con anzuelo. Abre la boca al primer pescado que pesques y allí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. Capítulo 18. El más importante. En ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: Les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Jesús advierte sobre el peligro de pecar. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Pobre del mundo por los muchos motivos que hacen a la gente caer en pecado. Eso es inevitable, pero pobre del que haga pecar a los demás. Así que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor entrar a la vida eterna con una sola mano o un solo pie que tener las dos manos y los dos pies pero ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor entrar tuerto a la vida eterna que tener ambos ojos pero ser echado al fuego eterno. Historia de la oveja perdida.
Tengan cuidado, no piensen que estos niñitos no valen nada, pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde, ¿acaso no dejará a las otras 99 en los montes para ir a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, se pondrá más feliz por esa que por las otras 99. Pasa lo mismo con su Padre que está en el cielo. Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. ¿Cómo perdonar al hermano? Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de 1 o 2 personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. En otras palabras, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Una historia sobre el perdón. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarle aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: No solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó: Por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces, el siervo a quien el rey había perdonado agarró al otro del cuello y le dijo: Págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó: Por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que te tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo? Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. Después de que Jesús terminó de decir esto, se fue a Galilea para la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Muchos lo siguieron hasta allá, y él los sanó. Algunos fariseos se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba y le dijeron: ¿Está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿No han leído que el creador de ese principio hizo al hombre y a la mujer? Y dijo: Por esta razón, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los 2 serán un solo ser. Así que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Ellos le preguntaron: Entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Jesús le dijo: Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes, pero en el principio Dios no permitió el divorcio. Entonces, les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido infiel. Luego sus seguidores le dijeron: Si así es la situación entre marido y mujer,
entonces es mejor no casarse. Jesús les dijo, no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Jesús recibe a los niños. Después, trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orar por ellos, pero los seguidores los regañaron. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Un rico se niega a seguir a Jesús. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu papá y a tu mamá, y amar a tu semejante como te amas a ti mismo. El joven le dijo, y he cumplido todo eso, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús les dijo a sus seguidores, les digo la verdad, será difícil que un rico entre al reino de Dios. Ciertamente, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Pedro le dijo, nosotros dejamos todo por seguirte. Entonces, ¿qué tendremos? Jesús les dijo, les digo la verdad. En la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierras por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Capítulo 20. Historia de unos trabajadores. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viñedo. Se puso de acuerdo con ellos en el pago por día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza del mercado. Les dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo. Así que ellos fueron a trabajar allá. Una vez más, salió de su casa como al mediodía y luego como a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Cuando eran las 5, salió de su casa y encontró a otros desempleados en la plaza de mercado. Él les preguntó, ¿por qué ustedes no hacen nada en todo el día? Le contestaron, es que nadie nos da trabajo. Él les dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado, llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se encontraron al principio. Se presentaron los que se habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño del terreno diciendo, los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor. El dueño le contestó a uno de ellos, amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté, quiero darle lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás? Así es que los últimos serán los primeros
y los primeros serán los últimos. Jesús habla de su propia muerte. Mientras Jesús iba caminando hacia Jerusalén, tomó aparte a sus 12 seguidores y les dijo: Escuchen, estamos camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte. Después lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Petición de una madre. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló ante él y le pidió un favor. Jesús le preguntó: ¿Qué es lo que quieres? Ella le dijo: Prométeme que estos 2 hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron: Sí lo estamos. Él les dijo: Ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos estos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana a 2 ciegos. Cuando estaban saliendo de Jericó, los seguía una gran multitud. Había 2 ciegos sentados al lado del camino, y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por ahí gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los regañaba y les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo y les preguntó: ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le dijeron: Señor, queremos ver. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Capítulo 21. Jesús entra a Jerusalén. Cuando estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus seguidores y les dijo: Vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: El Señor los necesita, pero Él los devolverá después. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas: Díganle a la gente de Sión: Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban al frente de él y los que lo seguían gritaban: ¡Viva el Salvador, el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban: ¿Quién es este hombre? La gente contestaba: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús va al templo. Entonces Jesús entró al área del templo, comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús les dijo: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que él había hecho y a los niños gritando en el área del templo: ¡Viva el Salvador, el Hijo de David!, se enojaron. Le preguntaron a Jesús: ¿Oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: Sí, los oigo. ¿No han leído la Escritura sobre esto?
Tú lo has hecho para que hasta los niños y los bebés canten alabanzas. Entonces él los dejó y salió de la ciudad para Betania, donde pasó la noche. Jesús demuestra el poder de la fe. Muy de mañana, Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas, se acercó y le dijo: «Que nunca más vuelvas a dar fruto». La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron: «¿Cómo se secó la higuera y murió tan rápido?». Jesús les respondió: «Les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración». Discusión sobre la autoridad de Jesús. Cuando Jesús entró al área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio?». Jesús les contestó: «Yo también les haré una pregunta y si me la responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres?». Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían: «Si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta». Entonces le respondieron a Jesús: «No sabemos». Él les dijo: «Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas». Jesús cuenta la historia de dos hijos. Jesús continuó: «¿Qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor: «Hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo». Él le contestó: «No quiero ir». Pero más tarde cambió de idea y fue. Después, el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió: «Sí, señor, iré». Pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron: «El hijo mayor». Jesús les dijo: «Les digo la verdad. Los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron caminar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron». Historia de los labradores perversos. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego, cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después, alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que le correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores le hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo: «A mi hijo sí lo respetarán». Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos: «Este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con la herencia». Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue? Le respondieron: «Él matará de manera terrible a esos perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha». Jesús les dijo: «Seguramente habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo». Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon estas historias, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era un profeta.